Buena gente, hoy otra historia más de terror. Nos acompaña Efraín. ¿Qué tal, Efraín? Todo bien, aquí, encantado. Vamos a empezar hablando sobre algunas historias que nos han sucedido. No sé si quieres empezar vos. Híjole, te voy a contar dos. Y si quieres le damos una y una para ir viendo. Dale. Pero te voy a contar una que me contó mi papá. Y después, hablando con mi abuelo, me la terminó de refutar él. Dice mi papá que cuando estaba cipote, te estoy diciendo que tenía algunos 15, 16 años más o menos, aquí el único entretenimiento como tal que había en la ciudad de Santa Rosa de Copán era el cine hispano. El cine hispano por lo general presentaba 3 tandas. Era la misma película, obviamente, ¿verdad? Así como te la presenta el cine hoy actualmente, pero eran 3 tandas. Y salió con un amigo de él que se llamaba Ramiro. Paz descanse, creo que se murió. Pero salieron a ver una de las películas la primera tanda era a las 6 de la tarde, la segunda a las 8 y la última a las 10. Saliendo más o menos como tipo 11, por así decirlo, ¿verdad? Entonces fueron a ver la película. En aquel tiempo, pues, Santa Rosa era un lugar que tenía pocas calles, pocos accesos y pues la carretera internacional, incluso a donde se encuentra hoy, donde se encontraba antes el cementerio, que es toda esa zona, la iglesia católica que está ahí, la escuela José María Medina y la central de los bomberos. Entonces, todo ese sector que estaba ahí, ¿verdad?, era el cementerio, y la carretera internacional pasaba por la parte de atrás del cementerio. Mi papá dice que él siempre ha sido muy temeroso de esa clase de cosas, ¿verdad?, de los sustos y todo eso. Y resulta que en esa ocasión que fueron a ver la película, pues terminaron de salir de la tanda como a las 7:20, 7:30 más o menos, y dice que Ramiro le dijo: hey, Payne, vamos a la segunda tanda, a ver qué onda. Te voy a invitar a un tamal, que no sé qué. Y se quedaron comiendo en el parque. Se vieron la segunda tanda de las películas y todo lo demás, y ya eran como las 10 de la noche más o menos. Ya era algo tarde. Pero dice que por enganches de este Ramiro, se quedaron viendo la segunda tanda. Cuando ya se iba mi papá, dice que le dijo: no, hombre, Payne, no te preocupes. Le dice: igual vas a llegar tarde a tu casa. Le dice: quedémonos viendo la tercera película. Se vieron la tercera película y salieron casi a las 11:30 de la noche. Cuando salieron, dice mi papá, dice que le dijo: Ramiro, vámonos. Dice que le dijo: ya es tarde. Dice que le dijo. Vino mi papá, ¿verdad? Y se fueron caminando por la calle Centenario. A salir, la única calle que daba acceso hacia el sector donde vivía mi papá, que es el sector del Duende, donde está la gasolinera y todo eso, que era la casa de mi abuela y de mi abuelo. El único acceso que se tenía era por la carretera internacional, ¿verdad? Solo habían tracerros o los caminitos que normalmente nosotros le decimos. Y pues tenían que pasar por todo ese sector, bajar por el área del Pinchazo e irse caminando por toda la calle principal. Cuando llegaron a la altura de donde se encuentra hoy en día la despensa, dice que Ramiro le dijo a mi papá: ahí te ves, Payne, me voy a quedar donde fulanita. Dice que le dijo una mujer que tenía Ramiro ahí cerca de la entrada al cementerio. Entonces dije mi papá que ya se quedó así como que le daba miedo pasar por la parte de atrás del cementerio. Aparte de que era oscuro, ¿verdad? Estoy diciendo como los 70 más o menos. Pero se contaba de que había una persona que era amigo de ellos y que se había ahorcado porque la mujer lo engañaba. No sé cómo estaba la cosa, pero el asunto es que había como un palo de ciprés o no sé de qué, y que pegaba hacia la parte donde estaba la calle. Y este tipo se ahorcó ahí y decían que este jodido salía a las meras 12 de la noche. Y ya casi se estaba acercando a eso. Dice mi papá que comenzó a bajar la calle que va a dar hacia el Pinchazo. Y cuando él iba llegando exactamente a la parte de abajo, dice que se encontró un enanito blanco, con sombrero y de tacones, y que iba caminando por la calle. Este enanito dice que iba caminando y caminando. Dijo, ya no me voy a ir solo. Dijo. Mi papá trató de alcanzar al enanito porque quería saber quién era. O sea, un enano en medio de la calle a las 12 de la noche. Y comenzó, dice mi papá, que cuando caminaba rápido él, caminaba rápido el enanito. Cuando él aminoraba la marcha, entonces el enanito también bajaba la marcha. Cuando ya iba llegando cerca de la casa por donde se encuentra hoy en día la gasolinera El Duende, que le dicen, dice mi papá que venía un cabezal, dice. En ese momento, cuando venía por la calle, prendió las luces. Dice que el enanito dio un salto y se le perdió en el aire. Se desapareció. Dice mi papá que se quedó asustado, viendo a ver qué era lo que había pasado y con quién realmente venía caminando. Pasa los minutos y mi papá se va hacia la casa de mi abuelo. En aquel tiempo la casa de mi abuelo solo tenía una entrada nada más, era un pasillo. Estaba la ventana principal y por ese pasillo entraban todos, ¿verdad?, hacia donde estaban los cuartos. Cuando mi papá entró, él tenía, dice, un machete de esas colimas que le cortan la punta,
y agarró la colima para ir a buscar al enanito. Cuando encontró la colima, dice, mi papá ya iba casi por cerrar la puerta, dice que mi abuelo lo detuvo del brazo. Dice que le dijo, ¿para dónde vas? Y te va a meter un espíritu. Dice que hasta en ese momento, cuando mi abuelo le detiene la mano, dice que salió del trance. Reaccionó porque realmente ni siquiera se dio cuenta en qué momento entró a la casa. Entonces, años después yo le cuento esta historia a mi abuelo. Y mi abuelo dice que hay unos espíritus malignos que se conocen como súcubos. Súcubos. Y dice que eso fue realmente lo que le salió a mi papá, que también se contaba el mismo patrón. Era un enanito tipo el duende, por así decirlo, ponerle, que caminaba por en medio de la calle, ¿verdad? Con zapatos de suela, de tacón, que se escuchaba el plac, 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 plac. Y lo mismo, todas las personas tenían el mismo patrón. Se lo encontraban a este personaje y de repente pasaba algo y se les desaparecía de la faz. Tipo 11, 12 de la noche. Estuvo hardcore realmente. Es una historia que yo se la conté una vez a una amiga y se quedó así como que, ¿es en serio? No, la volvás a contar. No, algo así, exacto. Pues fíjate que un amigo me dijo, o sea, yo varias veces les estuve comentando que iba a estar haciendo este tipo de podcast y me mandaron la historia escrita por correo. Ah, ok. Entonces, fíjate que ese amigo, él comentó en la historia de que la mamá de él tenían un culto siempre los viernes en una aldea de acá. Entonces él se iba y la acompañaba. Pues una vez les mandaron un mensaje al grupo y le dijeron de que iban a orar por X persona que estaba muy mal de salud. Pues fíjate que llegan y cuando entran, ellos pensaron que iba a ser una oración normal, iban a ponerse sentados en el sillón y tranquilo. Cuando llegan ven el show que tienen, que estaba una mujer gritando, la tenían entre tres, la tenían agarrado y la estaban casi amarrando para meterla a un cuarto. Y todos ahí no sabían qué hacer, Entonces como él solo andaba acompañando a la mamá, pues entran y le piden justamente a la mamá, cuando iba llegando a la casa, le dicen, bueno, vos que vas por la cocina, pasame trayendo un vaso de agua que tenemos ahí para que le demos a la muchacha. Pues entonces sí le dicen lo que regresa. La muchacha que tenían amarrada le pega un grito y se tira la carcajada, dice él. Que se tira la carcajada a la muchacha y le dice, ¿y qué vas a ir a traer? Le dice. Entonces todos se quedaron pensando a quién le estaba gritando. Pues obviamente era la mamá de él. Correcto. Y entonces cuando venía de regreso con el vaso de agua, empezó a reírse la muchacha. ¿Y vos qué es lo que traes ahí? Le dice. Y cuando ella entiende que es a ella que le está hablando, entonces ella le hacía el vaso y ve que por abajo estaba quebrado el vaso ya. Y no llevaba agua. Entonces él entendió que era agua bendita la que tenía en ese vaso. Y dice que desde ese momento agarraron las cosas y se fueron. Sí. Y dice él que la mamá pasó como 2 semanas soñando con ella. Es que es un trauma, pero no lo que es. Pero, o sea, las carcajadas, dice, y todo, era como un demonio el que tenía. Claro. Son cosas que probablemente sí sean ciertas, pero no sé si vos crees en eso. Es que las posesiones demoníacas casi siempre tienen ese patrón. Incluso hasta dentro de la misma Biblia, hablando sobre los endemoniados, hablan que tenían voces. Entonces creo que los patrones son bastante similares. Híjole, como hay muchas personas que pueden llegar a creer esto o no lo pueden llegar a creer, es debatible realmente que nosotros podamos decir creemos o no creemos hasta que a alguien realmente le pase, ¿verdad? Como te digo, yo te pudiera decir que la historia de mi papá, yo en inicio tuve muchas dudas, porque estás de acuerdo que mientras no haya algo que pueda ser comprobable o alguien que lo haya podido siempre va a ser una duda. Exactamente, es una duda existencial, ¿verdad? Como tal. Pero ya hablando sobre personas que tienen ciertos patrones o ciertas cosas similares, entonces como que tiende a tener una idea clara. Y con la parte de la gente endemoniada, pues créeme que hay muchas instituciones hoy en día por parte de las iglesias católicas que tienen una especialización en eso. Creo que es algo de mucha tela. Incluso creo que hace poco va a salir una película, o no sé si ya salió, o creo que ahorita en octubre va a salir, que habla sobre una película de una mujer que fue a un lugar donde estaban solo exorcistas hombres.
porque a la mujer la perseguía el demonio. Entonces, ay, está bien interesante esa. Te cuento una rápida, que esa me pasó a mí. Estoy diciendo que eso fue hace, híjole, 24 años, más o menos. Mi abuela convivió el último año de vida, que fue en 1998, con nosotros en nuestra casa. En aquel tiempo, la casa donde ahorita pues habito actualmente tenía una ventana de madera, de esas que se abrían, eran como plegables, por así decirlo, ¿verdad? Se cerraban y en medio pues tú metías un pasador y todo. Mi abuela pues la trajimos nosotros, ella es de San Marcos, oriunda de San Marcos de Ocotepeque en aquel momento, pero pues padecía de muchas enfermedades, entonces había que estarla tratando a cada rato, internándola, etcétera, haciéndole transfusiones de sangre. Porque mi abuela se ganó una lotería en cuanto a una enfermedad que literalmente a ella le colocaban, qué sé yo, una pinta de sangre y ya como que tenía una fuga y nunca se la pudieron encontrar los médicos. Y con eso prácticamente murió, se fue deteriorando. Pero esa vez recuerdo que, no recuerdo si fue en marzo o en abril, más o menos, pero por ahí por esas fechas fue. El asunto es de que mi abuela siempre tenía la costumbre de orar por toda su familia. Entonces ella siempre se acostaba, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche y se despertaba tipo 11, 12 y comenzaba a orar por todo el mundo. O sea, muy bonita la experiencia que tenía ahí. Y me acuerdo que esa vez ella tenía abierta la ventana. Yo me desperté por esas ganas de cipote que le dan a uno de ir al baño, qué sé yo, ¿verdad? Orinar o lo que sea. Y resulta que cuando yo vengo del baño, mi casa, para ilustrarte más o menos, tiene 2 cuartos, un baño que interconecta los 2 cuartos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo voy saliendo del baño hacia el cuarto de mi abuela, la ventana enfocaba hacia un solar baldío que antes existía, y mi abuela está con los ojos cerrados y está como levantando la mano. Yo observo el parámetro así, está como levantando la mano. Cuando yo, como que te estoy viendo así, la ventana está en este lado, cuando yo vuelto a ver a este lado, veo que hay como una especie de figura blanca que comienza literalmente a hacerse hacia atrás y desaparece. Entonces yo me veo aquello así, yo me quedo como 2 o 3 segundos así analizando eso, y la clásica del niño, te metes abajo de la cobija, literalmente. Como a los 10 minutos más o menos que pasó eso, yo sentí una eternidad realmente todo ese proceso. Fue como a los 10 minutos que cerró, yo escuché que mi abuela cerró la ventana y se acostó porque dormía en la misma cama donde yo estaba. En la mañana vengo yo y le digo, abuela, ¿de quién se estaba despidiendo anoche? Le dije yo. Y me dijo ella, no, me dice que sentí, me dice, la presencia de un ahijado mío que se vino a despedir anoche. Eran como las 12:20, más o menos. Se vino a despedir de mí. Haz de cuenta que el ahijado de ella se llamaba Jacobo. Va. Entonces, Jacobo se vino a despedir de mí a eso de las 12 de la noche. Y me acuerdo que estaba mi tía en ese momento. Dice que le dijo, no, hombre, Tenita, dice que le dijo. Mi abuela se llamaba Las Tenias, solo Tenita le decía. No, hombre, Tenita, le dice, lo que estás soñando es que yo lo vi. Yo tenía los ojos cerrados, pero yo lo vi, que él se vino a despedir. Pero a todo eso no sabían lo que vos habías visto. Yo no les había comentado nada, o sea, eso es algo que yo a pocas personas se las he comentado, pero yo me quedé con aquello que yo vi, lo que ella decía. Pero en el punto de que sos un cipote, de que no te van a parar bola lo que te digan o que te van a catalogar de loco, entonces como que te tratas de reprimir. No pasaron, pero ni 5 minutos, cuando entra mi otra tía, en un mar de llanto de que a Jacobo lo habían matado a las 12:20 de la noche enfrente de una farmacia en San Marcos de Ocotepeque. Y yo me quedé así como, entonces sí es cierto. Vamos al punto de aquellas almas que tornan un segundo, por así decirlo, para ir a despedirse de alguien. Porque este tipo, según me cuenta mi familia, o sea, fue la adoración de mi abuela. O sea, mi abuela a ese tipo lo quería como un hijo, como el hijo que nunca tuvo, porque mi mamá, mis tías, solo mujeres nada más. Entonces para ella fue el hijo que nunca tuvo. Y fue un man, como te digo, que a esa hora exactamente, según lo que salió la autopsia que le hicieron al muchacho, todo, a las 12:20 de la noche, el tipo lo habían matado frente a una farmacia en San Marcos. Entonces está comprobadísimo eso. Porque a varias gente le ha pasado.
Algunos van a decir que es como circunstancial, por así decirlo, pero es como que es en el momento de que estás perdiendo la vida y te vas a despedir de la persona que consideras más importante también, o con la que tuviste un vínculo, por así decirlo. Fuerte esa. Está fuerte esa. Está bien hardcore. Pues mira que la otra que yo te quería contar, una vez nosotros en el colegio solíamos quedarnos a dormir en ciertas casas de ciertos compañeros, vos sabés, los grupos de trabajo muchas veces, y había veces que solo por jugar o por las pijamadas que hacíamos, entre otras cosas. Una vez teníamos un examen y no habíamos estudiado nada, entonces lo típico, unas 3 horas en la noche y el día siguiente el examen. Pues fíjate que yo me quedé con un compañero y nos dormimos, nos acordamos del examen, ya estábamos acostados y nos acordamos del examen, oíste bien, va. Entonces, nos levantamos, encendemos la luz, empezamos a buscar las cosas, va. Yo tenía mis cuadernos en mi mochila y él, obviamente, como él vivía ahí, pues él se fue al cuarto a buscar. Entonces vengo yo y abro la mochila y empiezo a buscar el cuaderno de la materia que me tocaba estudiar. No estaba el cuaderno, entonces digo yo, ¿sería que aquel se la llevó? Le voy a preguntar. Me voy, le pregunto y me dice que no, y riéndose me dice, no, yo no sé, yo no la tengo. Entonces me regreso y ya estaban siendo las 11, 12 de la noche, o sea, era bastante tarde. Era tarde. Entonces yo ya estaba un poco molesto porque no podía estudiar y aquel ya estaba aprendiendo de todo. Y yo decía, pucha, ¿cómo le hago? Pues fíjate que agarro la mochila y la sacudo, ¿ah? Y digo, ¿dónde está el cuaderno? Voy a empezar a buscarlo. Y la única forma era que el cuaderno tenía que caer de la mochila, porque si estaba, pues lo busqué en todo lado. Me frustré, le fui a decir a él, se levantaron los papás, encendieron la luz, no encontrábamos el cuaderno y llega la mamá y aquel gran problemón va por el cuaderno. Entonces dice, no, búscalo en la mochila, ahí tiene que estar. Y en el cuarto no había nadie, solamente estaba yo. Pues es que yo hasta sacudí la mochila, le digo, no hay nada. Volverlo a buscarme y empezaron a abrir las ventanas, las gavetas y todo. Pues vengo yo y sacudo la mochila, en lo que la sacudo sale volando el cuaderno. No, hombre. Entonces yo me quedo así como que paralizado y a saber qué cara puse de miedo. Ajá, exacto. De blanco, literalmente. Exacto, que mi otro compañero también se quedó así como que qué onda, va, y todo, y los papás de él también así como que ¿qué pasó? Ajá. Y dice la mamá, es que normalmente, dice, cuando uno tiende a discutir por algo que no encuentra, casi siempre se presta para que te confundas o algunas cosas que vos... Así como buscándole la parte lógica. Exacto, como alguna fuerza que vos desconoces, te va a provocar más enojo para que vos explotes o yo qué sé. Pero lo que me dejó sorprendido fue que yo te estoy diciendo que hasta sacudí la mochila y obviamente no había nada. Yo la abrí, la miré y todo. Así como cuando comenzás a revisar, a ver. Exacto, si cuando regreso y está el cuaderno adentro y yo me quedo. Y fíjate que lo interesante está que no había ni un... O sea, todos los cuadernos estaban en la mesa y solamente cayó el cuaderno que yo andaba buscando. O sea, ¿cómo crees vos que iba a estar solo ese cuaderno dentro de la mochila? Yo me puse a pensar y dije, a lo mejor mi amigo me lo metió en lo que yo me fui. En lo que te saliste. Pero no, porque él también salió conmigo. Entonces fue algo que nunca le descubrimos cuál fue la... Una explicación lógica. Y no normalmente eso suele pasar también, que te quedas con la duda y nunca lo resolves. Híjole, pero es que, vaya, la parte fundamental de esto, yo creo que como seres humanos tratamos nosotros de encontrar el sentido lógico. Cuando algo no lo tiene... Pero yo creo que eso es lo que duele más, cuando no le encontrás nunca el sentido y te quedas con aquella duda. Es que vaya, ponerle que nosotros, como tal, la tradición, la cultura, pues te habla de tantas cosas, algunas desmentidas y otras pues que en efecto no tienen como una explicación lógica a lo que estás hablando vos, a lo que te estaba comentando, por ejemplo, del caso de mi abuela, a lo que te estaba comentando del caso de mi papá. Y que un montón de gente tuvieron muchísimas más experiencias, unas más raras que otras, e incluso al no encontrarle sentido, tratamos de comenzar a pensar que es un punto, vamos a decir, lo que está por encima del punto astral, claro. Pero vamos a ser claros también en eso, que tú te puedes encontrar, por ejemplo, hoy en día un sinnúmero de videos también en línea que están grabados en cámara, que no tienen explicación. Entonces,
como podemos decir, eso es paja, eso no es cierto, esto es aquí, esto es allá, pero de repente hay veces que hay algunas cosas que te dejan a vos pensativo. Y son explicaciones así de personas que de repente van caminando en la calle y están a punto de sufrir un accidente o algo, y en un momento determinado algo los cambia de lugar, pero en cuestión de segundos, y quedan grabados en cámara. Ah, sí, son como los fallos en la realidad. Como la Matrix. Errores en la Matrix. Exacto. Entonces podemos decir de que hay algunas cosas que tienen sentido, hay algo otras que no tienen explicación, pero que nosotros las podemos comentar y las podemos decir en base a la experiencia y en base a lo que nosotros vivimos en el punto cercano. Vaya, lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí con mi abuela, lo que le pasó a mi papá. Cada quien puede tener muchísimas más historias que sería bueno poder escucharlas, poder entablar para ver en dónde encontramos algunos patrones y no específicos. todos tienen el valor de contarlas por el hecho de que te reprimen, de que tal vez van a verte como loco, mal, te van a catalogar, te van a meter en algo. Pero tampoco se reúnen muchas veces las personas afectadas o que han vivido esto y cuentan sus anécdotas para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, si vos y yo vivimos algo que eso nos conecta, es bien difícil que esas personas se reúnan para poder discutirlo, porque muchas veces el mismo temor hace que no quieras volver a repetir lo que viviste. O si lo comenzás a contar, entonces como que, mejor hablemos exacto, de otra cosa. Entonces eso también es otro punto de interés que vos decís, pero ¿y por qué no lo terminamos de resolver? O cuál es el punto que sigue después de esto. Híjole, realmente si lo vemos a la ficción, cuando hacen las películas de terror, siempre que quieren resolver eso, nunca termina bien. Sabemos el payaso eso, realmente ahí se murieron los otros manes ahí, entonces como que no termina bien realmente. Entonces creo que por negación plausible podemos decirlo, de que no tratamos de volver a enhablar o enhebrar todos los siglos para saber realmente de dónde viene esa posible solución, por lo mismo de que no entendemos algunas cosas, algunas fuerzas astrales o algunas situaciones que se nos pueden presentar. Guan.